Vamos a continuar con nuestra serie de sermones. Les recuerdo que estamos viendo la serie Gracia sobre Gracia. Y hoy ya vamos a abordar el quinto sermón, que está basado en el capítulo número 4 de Juan, y particularmente en la porción que va desde el 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hemos estado avanzando en este evangelio por el apóstol Juan, y este evangelio tiene un desarrollo más teológico, con una profundidad espiritual, con una riqueza del cielo, en la cual Juan ha seleccionado con pinzas, dirigida obviamente por el Espíritu Santo, episodios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que van a cimentar las bases sólidas de la fe del cristianismo. El Evangelio de Juan no es un relato biográfico cronológico propiamente tal, sino que es un tratado teológico, y así lo debemos entender. Les recuerdo que Juan no le llama milagro a los milagros, sino que él le llama señales. Y vamos a encontrar en este Evangelio de Juan 7 señales, inclusive 8, pero la octava es realizada a los discípulos, no a la gente. Entonces se saca de ahí porque tiene otro sentido. Estas señales tienen que ver con la doctrina de la salvación. Ahora, estas señales se les llama señal porque es un milagro que tiene el objetivo de entregarnos un fundamento sólido de la verdad. Por eso se le llama señal. Es un milagro, pero que va con el objetivo de cumplir una enseñanza en los que la viven y en los que la leemos, obviamente. Cuando revisamos entonces el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Juan va a desarrollar la doctrina de la salvación en 7 señales. Un pequeño panorama podríamos situarlo de esta manera: que las 3 primeras señales, el apóstol Juan lo que va a hacer, guiado por el Señor, es mostrarnos la esencia de la salvación, lo que es la salvación. La salvación es por la palabra, la salvación es por la fe y la salvación es por gracia. Esas son las 3 primeras señales. ¿Y qué milagro usa Juan para enseñarnos esas verdades fundamentales? La primera, que ya revisamos en sermones pasados, es el agua que se convierte en vino en la boda de Caná. Y eso nos enseñó que el poder que tiene la palabra del Señor
para transformar esos elementos. Entonces la salvación es por la palabra. Ahora viene la segunda señal, que es la sanidad del hijo de un noble, que es lo que trataremos este día. Y la segunda señal nos habla de que la salvación es por fe. Y vamos a revisar esta señal para sacar esta riqueza teológica que va a servir de fundamento justamente para nuestra fe. Y vamos a continuar más adelante en otra señal, la tercera señal, que tiene que ver que la salvación es por gracia. Y vamos a revisar ese milagro de la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Esos tres señales entonces nos hablan de la esencia de la salvación, cómo es la salvación, cómo nos llega la salvación. La salvación nos llega por la palabra, la salvación nos llega por la fe en esa palabra y la salvación nos llega por gracia. Ahora, ¿qué efectos va a producir la salvación en el creyente, en el que recibe, en el que nace de nuevo, como veíamos sermones pasados? A los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, Juan va a utilizar otras 4 señales para hablarnos del resultado de la salvación. Cuando nos habla del milagro de la multiplicación de los panes a los 5,000, eso nos va a hablar de que la salvación va a traer satisfacción a nuestra vida. Cuando veamos que el Señor calmó la tempestad, vamos a ver que la salvación trae paz a nuestra alma. Cuando veamos la sanidad del ciego, vamos a ver que la salvación trae consigo luz a nuestro camino. Y cuando veamos por allá, por la mitad del libro, la resurrección de Lázaro, vamos a ver que la salvación finalmente traerá vida y vida en abundancia para nosotros. Estas son las 7 señales que estamos abordando a través de este Evangelio de Juan. También vamos a ver en el Evangelio de Juan que cada vez que Jesús realiza una señal, inclusive desde la señal del paralítico, esto va a dar paso a una riqueza literaria, espiritual, sin precedentes. Porque como es una señal y no es un simple milagro, no es una simple respuesta a una necesidad, sino que va a ir acompañada la señal de inmediato con un sermón o un discurso proferido por los labios del Señor. Es el mismo Señor que va a utilizar estas señales para hacer una amplificación de una verdad profunda. Así que cuando nos allegamos entonces a estas señales de Juan, nos vamos a encontrar con mucho más que una respuesta puntual a una necesidad, sino que es la puerta de entrada a mucha manifestación de gracia y gloria del Señor para nuestras vidas. Y eso es para que comprendamos que nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el bendito Jesús, es más que una respuesta a una petición. Es más que una sanidad a un enfermo. Es más que una provisión al necesitado. Él es el Verbo hecho carne que viene a traernos la revelación de Dios en plenitud. Por eso que en el sermón número 1 vimos la plenitud de Cristo, lo que esperamos cuando llegamos y conocemos a Cristo, la plenitud de Cristo. En el capítulo 2 aprendimos de que el poder que tiene la enseñanza de Cristo destilará como el rocío tu enseñanza sobre mi vida. Vimos en el capítulo 2 de la capacidad que tiene el novio para proveer toda la riqueza del cielo como enseñanza para nosotros. En el capítulo 3 estuvimos en 2 sermones revisando ahora cómo es la vida dentro del reino del Señor. ¿Cómo es esta vida? Y hablamos de las 3 necesidades que tiene el reino del Señor. Hay 3 necesidades que abordamos en el capítulo 3. Primero, la necesidad de nacer de nuevo. Segundo, la necesidad de poner en alto al que descendió, a Jesucristo, levantarlo. Y tercera necesidad, es necesario que yo y usted mengüe y que Él crezca. Y vamos a entrar ahora al capítulo número 4. El capítulo número 4, si usted revisa las páginas de su Biblia, se va a dar cuenta que
gran parte del capítulo 4 está referido a un hecho bien particular y que ha sido muy tratado y que por eso no lo vamos a abordar, porque ya lo hemos revisado en sermones en otras ocasiones y hay mucho sobre la mujer samaritana, ¿cierto? Abarca muchos versículos de este capítulo 4, el relato de la mujer samaritana y con una riqueza maravillosa. Pero como estamos abordando el Evangelio de Juan, gracia sobre gracia, y estamos tomando las señales que Juan registró, de preferencia este día vamos a dejar guardado la mujer samaritana, solo decir que lo que encontramos en la mujer samaritana es que el Señor no hizo ningún milagro, solo dijo su palabra, y ellos no necesitaron ver milagros para recibir al Señor, que hubo un avivamiento en Samaria provocado por la palabra que el Señor le dijo a la mujer samaritana. En la mujer samaritana encontramos al verdadero adorador de Dios en el reino del Señor, y encontramos la verdadera adoración que no tiene que ver con un estilo de música, no tiene que ver con los signos del himnario, no tiene que ver con el tipo de instrumento y no tiene que ver con la vestimenta, como algunos piensan. No, si la adoración que el Señor recibe es esta. Y el Señor dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En el capítulo 3 nos habló quiénes son los hijos de Dios. En el capítulo 1 dijo a los que le recibieron. En el capítulo 3 nos dijo el que nace de nuevo, el que nace de agua y de espíritu por la palabra del Señor, ese es hijo del Señor. Ahora, ¿qué adoración espera Dios que le hagamos? ¿O quiénes pueden adorar en espíritu y en verdad? Los que nacieron de nuevo. Porque si no nació de agua y espíritu, no puede adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? No es la adoración del himnario, el corito, el himno. No tiene nada que ver con el estilo musical. No es aquel que se viste de una manera específica. El verdadero adorador, según capítulo 4, es aquel que adora al Padre. ¿Quién puede adorar al Padre? Un hijo. Ese es el verdadero adorador, un hijo. Un hijo puede adorar al Padre. Cualquiera que no es hijo del Señor está presentando una falsa adoración porque no es hijo del Señor, y si no es hijo de Dios, tiene otra simiente en su vida, la simiente de Satanás. Es hijo del diablo. ¿Cómo un hijo del diablo va a poder adorar a Dios? No puede. Es una falsa adoración. En cambio, un hijo del Señor que ha sido renacido por la palabra del Señor, ese sí puede adorar al Señor. ¿Y cómo lo adora? Como hijo. Ustedes que son padres, yo también lo soy. No hay nada más lindo que cuando el hijo empieza a decir papá, papá, y lo reconoce a usted como papá. Su corazón late. Usted no le pide a su hijo que se vista o pronuncie las palabras de alguna manera. Usted se siente feliz porque él se está relacionando con usted. Y cuando ya nos tienen que poner un babero es cuando ese bebé nos dice, papá, te amo. ¡Wow! Eso ya es lo máximo. ¿Por qué? Si yo voy por la calle y veo un niño y me dice, papá, te amo, yo le digo, oye, yo no soy tu papá. Pero si veo a mi hijo que me dice, papá, te amo, mi corazón late. Ese es un verdadero adorador, aquel que nació de agua y de espíritu, que puede ver y puede entrar al reino del Señor. Ese sí puede adorar. Eso nos enseñó la mujer samaritana. Pero yo quiero avanzar a lo que Juan dice en el último versículo el día de hoy, en el versículo 54 que cierra el capítulo 4, Juan hace referencia a la segunda señal. Dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Se dan cuenta que Juan deja registrado que esta es la segunda señal? Les recuerdo que la primera señal fue el agua convertida en vino. Entonces, ese fue el principio de señales. Y ahora Juan nos dice, esta es la segunda señal. Y hablábamos que esta segunda señal tiene que ver que la salvación es por fe. Entonces, vamos a revisar cómo Juan nos expone esta verdad. Pero antes, me gustaría utilizar los primeros versos de la lectura de hoy para ponernos en contexto a lo que Jesús está diciendo. Y Jesús nos da algunas definiciones
o algunas afirmaciones, para ser más preciso, con respecto a quienes creen y quienes no creen. Nos da algunas afirmaciones con respecto de recibir y no recibir la palabra. Dice, 2 días después, está hablando después de este episodio, recuerde que él fue a Samaria y muchos creyeron en él. Así termina el 42, muchos creyeron en él, hubo un avivamiento en Samaria, y 2 días después él se fue de Samaria, salió de allí y se fue a Galilea, a otra región. Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan nos va a exponer en esta porción de la palabra de que la salvación es por fe. Y da la introducción a esta segunda señal hablándonos del conflicto que a través de todo el Evangelio de Juan vamos a encontrar, el conflicto entre la fe y la incredulidad. Si pudiéramos sintetizar el libro de Juan, es el gran conflicto entre la fe y la incredulidad de los hombres. La fe y la incredulidad de los hombres. Tal fue la incredulidad de los hombres que Juan va a llegar a decirnos que la incredulidad de los hombres llevaron a Cristo a la crucifixión. Y ahí va a estar el conflicto entre la fe y la incredulidad. Pero también vamos a encontrar en el relato de Juan que también hay un grupo de personas, un reducido grupo de personas que no rechazan al Señor, sino que creen en Él, lo reciben, sus discípulos, personajes que van actuando alrededor de Jesús y la fe va haciendo vida en sus corazones. El Señor dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿A qué se refería? ¿A qué tierra se refería? Bueno, Jesús vivió gran parte de su vida en Nazaret. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Pero cuando él comienza su ministerio, nos relatan otros evangelistas, que él, la primera vez que predica es en una sinagoga de Nazaret. ¿Se acuerdan cuando él pasa adelante ese sábado, le pasan el rollo y él abre el rollo y lo abre en Isaías? Y él dice que ha venido el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el Señor. Lo dice, cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Qué hubiéramos esperado de los hermanos de Nazaret en esa sinagoga? Bienvenido, gloria a Dios, hemos sido benditos porque uno de nuestros. Lo rechazaron. Lo quisieron matar de inmediato. De hecho, la palabra del Señor dice que Él no pudo hacer ningún milagro ahí porque ellos no creyeron. O sea, ¿dónde podría haber hecho milagro Jesús? En mayor grado en Nazaret, donde lo conocían. Pero no pudo hacer ningún milagro ahí a causa de la incredulidad de los hombres. Así que por esta razón, Él se moviliza y va a Jerusalén. Y en Jerusalén ya hemos visto pasajes que Él realizó algunos milagros, algunas señales, y la gente se quedó impactada en Él y lo seguían por las señales. Y vimos en el capítulo 1, al cerrar el capítulo 1, que Jesús conocía el corazón de ellos, que ellos no creían realmente, sino que estaban impactados por lo que veían. Hermanos, permítanme aquí una pequeña reflexión al respecto de lo que ya hemos visto. Hay muchas personas que quieren ver resultados. Hay muchas personas que quieren servir al Señor cuando el Señor les sanó la enfermedad, que el Señor les sane la enfermedad. Y si el Señor no les sane la enfermedad, hasta ahí llega el poder de Dios. Hay muchos que quieren ver la respuesta del Señor. Si tú me das esto, Señor, yo ahí te voy a servir. Y hay mucha gente sirviendo al Señor por algo que el Señor hizo en alguna ocasión, con algún familiar,
consigo mismo, pero no conocen al Redentor, no conocen al Señor. Las congregaciones a veces hay personas que no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino. Lo que están viendo son las señales del reino. Están viendo lo que rodea al reino, porque donde hay presencia de Dios hay milagro, donde hay presencia del Señor hay vida, donde está el Señor se empiezan a manifestar cosas. Pero estos Galileos, donde va el Señor, ellos quieren ver cosas, quieren seguir viendo al milagrero, pero no al Redentor, no al Salvador. Y yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuál es su convicción de fe? ¿A quién quiere ver usted? ¿Al Redentor o al milagrero? Sobre todo cuando pasamos nuestras crisis, ¿no? Sanitarias, económicas, emocionales, hay de todo tipo. Yo he visto tanta gente retroceder, dar pie atrás, porque no recibieron una respuesta. He visto tanta gente dejar de adorar al Señor porque ya no tiene el trabajo que antes tenía, ya no tiene la economía que antes tenía, ya no está su relación emocional tan fluida como estaba antes, porque vino un diagnóstico médico. ¿Y dónde estaba Dios que permitió este diagnóstico? Y así podía ser una larga lista, porque tuvieron un conflicto con alguien en la congregación, etc. Se detienen, paralizan su vida, porque el milagrero no les ha respondido. Los de Galilea, cuando vino a Galilea, el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, por cierto. Vino Jesús a Galilea, dicen ellos, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recuerden que en la fiesta de la Pascua el Señor hizo varias señales, varios milagros, y todos quedaron impactados y querían más de Él. Y Él le dijo: yo los conozco, yo sé lo que hay en su corazón. Nos dice Jesús, no se fiaba de ellos porque Él conocía lo que estaba en su corazón. Estos mismos ahora están recibiendo la visita de Jesús en Galilea, y ellos quieren seguir viendo señales. En el versículo 48, Jesús, al hablar con el padre de la historia, que ya voy a eso, Jesús le habla al principal, pero referido a la gente. Dice: entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? O sea, no van a creer si no ven señales y prodigios. Es gente que quiere ver resultados. Y usted, le pregunto esta mañana, ¿qué clase de cristiano o cristiana es? ¿Está esperando ver señales? ¿Está esperando que llegue la respuesta para creer? Eso ya no sería fe, porque la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero vamos a ver en qué vamos a fundamentar esa fe y qué tenemos que creer, porque yo puedo creer cualquier cosa. Mi autoconvencimiento da para mucho. No, si yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor mañana me va a abrir una puerta, yo sé. Pero a veces no es palabra de fe eso es autoconvencimiento. Y Dios no está obligado a responder autoconvencimientos. Porque la fe debe tener una base sólida en la palabra del Señor. Eso es fe. Certeza de lo que se espera, de lo que la palabra de Dios ha dicho. Puede ser que, como Pablo, digamos: 3 veces he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne, y 3 veces he escuchado la misma respuesta. ¿Y qué escuchó apóstol Pablo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Mañana lo va a sanar? ¿En un mes más? ¿Qué le dijo apóstol Pablo el Señor? El Señor me dijo: bástate mi gracia que te he dado, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo me estoy perfeccionando en ti. Que te baste mi gracia. Que mi gracia llegó a tu corazón, basta, suficiente. Son respuestas que no queremos a veces, pero que están basadas en la fe de la palabra del Señor. Jesús les dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Están esperando entonces al milagrero. Y aquí, en este contexto, quiero llevarlos a la sanidad del hijo del noble.
Y no quería tratarlo como una simple sanidad y llegar directo a la sanidad sin hacer todo este preámbulo, porque es importante entender en su panorámica general el Evangelio de Juan. No me gusta tampoco en lo personal tratar estos hechos como narrativos sin una profundidad teológica como lo dice Juan. Porque ya sabemos la historia. ¿Cuál es la historia? Se la digo en dos palabras. Vino este principal, le dijo a Jesús, mi hijo se muere. Jesús le dijo, ándate, tu hijo está sano. Al otro día fue y lo encontró sano. Ese es el milagro. Pero Juan dice que es una señal. Entonces tenemos que, como buenos hijos del Señor, fundamentar nuestra fe en esa señal que nos está dando la palabra del Señor. Y eso los invito a encontrar. Primero, permítanme aquí en esta parte hacer una comparación de la primera con la segunda señal. Fíjense cómo están ligadas y esto aquí ya se empieza a poner, hay una riqueza y una causalidad de Dios. Dios está causando cosas y eso me encanta de Dios. Dios está al control de las cosas. La primera y la segunda señal transcurren en un periodo de tiempo distante, no están juntas. Hay meses de separación, pero la primera y la segunda señal están en Caná de Galilea. Las dos fueron en Caná de Galilea. ¿Cuál es la primera señal? Les recuerdo, el agua convertida en vino. ¿Cuál es la segunda señal? La sanidad del hijo del noble. Ambas son en Caná de Galilea. Lo segundo que encuentro en esto, que el milagro es provocado por el poder de la palabra. En el primer milagro Dios dijo la palabra y el agua se convirtió en vino. Y ahora vamos a encontrar que Jesús dice la palabra y traspasa el límite del tiempo y el espacio y la palabra hace una sanidad. El poder de la palabra. También en ambos milagros es maravilloso contemplar que hay unos sirvientes que saben la procedencia del milagro. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Que los sirvientes empezaron a servir el agua que se había convertido en vino. ¿Se acuerdan que ellos son los que llenaron de agua las tinajas? ¿Se acuerdan? Y que ellos vieron que el agua se convirtió en vino. Fueron los sirvientes a los que la madre de Jesús les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y ellos empezaron a servir el vino. Y el maestro Sala le pregunta a los sirvientes, ¿y de dónde salió este vino? Ellos sabían la procedencia. Hay sirvientes que saben la procedencia del milagro. En este milagro de la sanidad del hijo del noble también hay unos sirvientes que vienen al encuentro de este principal y le dice, hemos visto que tu hijo está sano. También ellos han visto, han contemplado el milagro. Siempre hay unos sirvientes contemplando el milagro del Señor. Y permítanme aquí hacer otro paréntesis para nosotros. Cuando usted está sirviendo al Señor, en cualquier área en la obra del Señor, en cualquier lugar que usted esté prestando su servicio al Señor, cantando, enseñando, trabajando con niños, lo que quiera que usted esté orando, intercediendo, lo que usted haga para el Señor, cuando usted sirva al Señor, usted va a ver la procedencia de los milagros. Milagros van a pasar a su lado a cada rato porque usted está sirviendo al Señor. Usted va a ser un testigo de los milagros del Señor porque usted está sirviendo al pueblo del Señor. Van a haber milagros con su vida y va a haber milagros que acontecen con otros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros los que servimos en estos milagros? Espero que usted sea un vaso, un instrumento que vea pasar milagros en lo que usted hace. Milagros de transformación, milagros de restauración, milagros de salvación. Cuando usted predica, cuando usted ora, cuando usted ayuda, cuando usted canta, cuando usted hace algo para el Señor, que en lo que usted está haciendo en su servicio, vea el milagro acontecer. Porque no somos nosotros los que provocamos los milagros. No es nuestro trabajo el que provoca los milagros. Lo que nosotros estamos haciendo es sirviendo y el Señor se está moviendo en nuestras vidas. Que el Señor se mueva en su vida, hermano. Que el Señor se mueva en su casa, que el Señor se mueva en su corazón, que todo lo que haga, lo que se le pida trabajar en el reino, usted vea el milagro acontecer. Algo va a pasar. A veces parecen cosas muy mínimas. Servir el vino.
Parece algo tan sencillo, pero eso significa que por mi mano está pasando el milagro del Señor. No soy yo la causa del milagro, yo lo estoy viendo. ¿Para qué? Para acrecentar mi fe. Y eso ha sido nuestra vida cristiana, eso ha sido la iglesia. Hemos visto acontecer a nuestro alrededor tantos milagros. ¿Y qué podríamos decir? Mira, es que lo ungimos así, es que le dijimos esto, es que yo le anuncié la palabra. No. Hemos visto milagros de una y de otra manera, hemos visto sanidad, hemos visto nacimiento, hemos visto provisión. ¿Y cómo fue? De la misma manera, Dios moviéndose con su poder inagotable a nuestro favor. ¿Ha visto acontecer milagros a través suyo? ¿Ha visto acontecer milagros mientras usted sirve? Sí, hermano, yo le digo que sí. Yo le digo que sí. Y no tiene que ver con el letrero de nuestra congregación o de nuestra iglesia. Tiene que ver que somos siervos del Señor. Siervos. Cuando vemos un ministerio de oración, cuando vemos un ministerio de ayuda, cuando vemos un ministerio de evangelización, cuando vemos un ministerio trabajando con niños, cuando vemos un ministerio trabajando con mujeres, con varones. ¡Wow! Y vamos viendo la respuesta y de repente escuchamos a la vuelta, no, si una vez una hermana oró por mí, el llamado de esta otra persona hizo que en mí se encendiera algo y el Señor se va moviendo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y nosotros estamos sirviendo en su obra. Ambos milagros ven sirvientes, sirviendo en la obra, sirviendo para estas personas. Y algo muy importante, ya que hemos estado en culto hogar, y de esta manera, pareciera ser que necesitamos ir al lugar físico. Si está enfermo, que el pastor le vaya a imponer las manos, que vamos a la iglesia, que en la iglesia sí lo vamos a poder sanar. Ambos milagros se desarrollan en el hogar. En el hogar donde había una fiesta de bodas, en el hogar donde había un enfermo. Hasta allá llegó porque el poder de la palabra traspasa todo límite. Ahí en su hogar donde usted está, a esta misma hora, el Señor puede estar dando una palabra de fe sobre su vida, sobre su necesidad, sobre su enfermedad, sobre su crisis, sobre sus temores. El Señor puede estar Él dando una palabra de fe en su corazón. Lo importante es que usted crea a la palabra del Señor, el poder de la palabra que traspasa los límites, porque la salvación, la obra, el reino del Señor es por fe, no por vista. Y tenemos los dos extremos. Tenemos en el hogar un tiempo de celebración y tenemos en el hogar un tiempo deplorable. Era una antesala de la muerte. Una antesala de la muerte, un niño que se moría. Y aquí ya en esta última parte de mis palabras esta mañana, quiero que revisemos 3 aspectos de la fe en este milagro. 3 aspectos de la fe. Primero, este personaje, el principal de la historia, este noble, era un servidor del rey, un tetrarca. Lo que nos dice es que él tenía línea real, era un principal. No vamos a irnos por ahí en nuestro análisis esta mañana, sino más bien decir, era un hombre influyente, un hombre de poder, un hombre del gobierno. No sabemos si era judío, no era judío, si era gentil, no lo sabemos, porque no tiene que ver con esto el milagro, tiene que ver con el poder de la palabra del Señor que traspasa todo límite. Y no importa si usted es rico o pobre, la palabra del Señor tiene poder para actuar. Entonces, este personaje, él viene a Cristo porque tiene fe en el poder de Cristo. Pero en el diálogo con el Señor y en el actuar de Dios, vamos a ver que él va a tener fe en las promesas de Cristo. Va a cambiar su fe en el poder de Cristo, va a cambiar su fe por las promesas de Cristo. Y finalmente vamos a ver que este personaje va a tener fe en la persona de Cristo. ¿Cómo fue su fe pasando? ¿Cómo la incredulidad quedó de lado, pero él fue desarrollando su fe? ¿Cómo llegó al Señor? El versículo 46 y 47 dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Cuando dice descendiese, es que se movilizara de Galilea hasta donde estaba su hijo, que distante 25-30 kilómetros, más o menos la distancia, que estaba a punto de morir. Noten eso. Viene a rogarle a Jesús que se movilice, que descienda, vaya hasta donde está su hogar, porque su hijo está a punto de morir. Y aquí en el 48 hay un paréntesis donde Jesús da una enseñanza teológica a los galileos. Le dice que ellos le siguen porque quieren ver señales. Pero vean este punto, por favor. El principal viene a Jesús confiando que él tiene poder para sanar a su hijo. Le dice, ven por favor a mi casa. Mientras tanto Jesús utiliza este término y él se refiere a los demás, y Jesús está comenzando un diálogo teológico y el afectado está ahí y tiene el mismo problema. Y fíjese en el 49. Él no quiere hablar de teología, él no quiere hablar de las señales que había hecho allá. Él tiene un problema, que su hijo está a punto de morir. En el 49 él vuelve a repetir y dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Note, en este trozo que hemos leído, 2 veces se menciona por boca del hombre, de este principal, que su hijo morirá. Las expresiones que tiene él, el diagnóstico que tiene él, la fiebre tan terrible que tiene su hijo, el diagnóstico que él tiene, la receta, el examen, la lógica, le decía que ese niño moría. Eso es lo que él conoce y está afligido. Versículo 47, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Versículo 48, Señor, desciende antes que mi hijo muera. 2 veces él habla de la muerte. ¿Por qué? ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. Porque el diagnóstico es un diagnóstico de muerte. No está minimizando el relato bíblico la situación. Es una enfermedad grave. Es un tiempo crítico. Es un corazón adolorido. Es un corazón que quiere respuesta. Es un corazón que quiere milagros. Quiere que Jesús vaya hasta Capernaum, que viaje 30 kilómetros. ¿Jesús pudo haber ido? Sí pudo haber ido. ¿Jesús pudo atender la petición del hombre como él quería? Sí pudo hacerlo. Pero el relato bíblico, el corazón del Señor, está más preocupado de trabajar en la fe del Padre que en la necesidad del Hijo. Por eso que este sermón, la segunda señal, yo le he puesto la fe de un padre. Jesús está más preocupado de trabajar en nuestra fe que trabajar en nuestra respuesta. La respuesta va a ser parte de una añadidura del trabajo poderoso de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual. Y a veces en medio de nuestras crisis lo último que nos preocupamos es de nuestra fe. Queremos que el Señor resuelva las cosas como nosotros queremos. ¿Qué le dice el Padre? Él tiene una fe en el poder de Jesús. Pero ¿quién pone las condiciones? El hombre. Le dice, Jesús, yo sé que usted tiene poder, pero yo quiero que usted vaya a mi casa. Vamos, lo invito, vamos 30 kilómetros, porque cuando usted vaya a mi casa va a haber sanidad. Cuando usted le imponga las manos, tal vez él pensó, dijo, entrará Jesús, sacará a la gente, tomará al niño, invocará la palabra, pondrá las manos sobre él y el niño sanará. Eso pensaba él. Él tenía una fórmula de solución. Amados, en medio de nuestras crisis, Dios está más preocupado de trabajar en nosotros, de trabajar en nuestra vida, de trabajar en nuestro corazón. Dice Juan 20:31 que las señales del Señor son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo significa para que ejercitando la fe tengáis vida en su nombre. El Señor se está moviendo a su alrededor, amado. Yo sé que hay varios que están pasando algún tiempo aflictivo y nos duele el alma.
hemos conversado con varios, conocemos de las necesidades, conocemos de las crisis, conocemos de las enfermedades y frente a ellas nos sentimos impotentes. Quisiéramos tener la palabra mágica que resuelva todo de inmediato. Quisiéramos, decirle tómese 3 vasitos de agua y se va a sanar. Quisiéramos tener la palabra precisa que la crisis se va a solucionar de una o de otra manera. Y nos sentimos tan impotentes. Y nosotros quisiéramos mandar mensaje al cielo para que el Señor haga su obra y su milagro como nosotros queremos. Este personaje tenía confianza en el poder de Dios, pero su fe no estaba desarrollada en la persona de Cristo, estaba desarrollada en el poder de Dios. Quería el milagro. Y yo le pregunto esta mañana, ya para ir finalizando mis palabras, ¿cómo quiere usted la respuesta de Dios? ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Quiere que le responda de acuerdo a lo que usted quiere? ¿Como usted pensó en su mente? ¿Como usted quisiera que fueran las cosas? ¿Cómo quiere la respuesta del Señor? La palabra del Señor me dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero ¿quién comenzó la obra en usted? ¿Usted mismo o es el Señor que trabaja en su vida? El Señor que tiene control de todo y Él se está moviendo de una y de otra manera a su alrededor. Habrá noches que usted no comprende nada, que por qué esta enfermedad, que por qué esta crisis, que por qué esta situación. Puede haber eso. Pero no espere que el Señor haga conforme usted quiere que se hagan las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere trabajar, y esto nos enseña la segunda señal, que el Señor está trabajando con nuestra fe. Él tiene fe en el poder de Dios, pero eso no es suficiente para Dios, porque muchos creen que Dios tiene poder, pero no le adoran, no le sirven y no le reconocen. Cuando Él le pide 2 veces habla de muerte, porque eso es lo que tiene Él, la aflicción de la muerte. 2 veces le pide que vaya hasta allá, y Jesús, vamos a saber en el relato que Jesús no va. Eso nos dice la Biblia. Jesús no fue, no lo hizo como Él pidió, pero le concedió el milagro. ¿Por qué? Porque Él tenía que basar su fe en la palabra del Señor, es decir, en las promesas de Dios. Y eso es lo que le invito esta mañana, que usted tenga fe en las promesas que Dios ha hecho sobre su vida. Ese es nuestro fortísimo consuelo, dice Hebreos capítulo 6, que tenemos en las promesas de Dios sobre nuestra vida. Jesús le dijo en el versículo 50, ve, no le dice vamos, le dice ve, camina, anda, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús. Ya no está creyendo en el poder de Jesús, está creyendo en la palabra de Jesús. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Él tuvo fe, creyó a la palabra de Jesús y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había sido sanado? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Noten esto. La distancia de donde está Jesús hasta Capernaum son 25 kilómetros, o sea, se hacen en un par de horas. Pero el relato me dice que este hombre creyó tan grandemente a las promesas del Señor que se quedó en ese lugar y no se fue a Capernaum, porque dice que al otro día se fue. Fíjense en algo, si su hijo está muriendo, podría ser la última ocasión de despedir al muchacho, pero él se quedó tranquilo, o de alguna manera se quedó en ese lugar y no viajó de inmediato a donde estaba su hijo. Se fue al otro día, los siervos le dicen, ayer como a las 7. Ahora, interprete eso por favor, que las 7 es la 1 de la tarde. No es las 7 de la tarde, porque se contaba la primera hora a las 6 de la mañana. Si usted suma 7 horas, quiere decir que es las 13 horas nuestras, la 1. Ayer como a la 1 le dicen. Y él va al otro día. ¿Qué significa eso? Que él pasó una noche oscura, una noche negra, una noche se quedó en ese lugar sin ver la respuesta, y no había teléfono, no había WhatsApp, no había Facebook, no había ningún medio de comunicación excepto presencial.
Y él se quedó una noche en ese lugar, pasó la noche, yo no sé qué pensó esa noche, pero había una confianza en él, que en medio de su noche oscura, él descansaba en la promesa de Jesús. Porque su fe estaba basada en la promesa de Jesús. Yo sé, amados, que usted puede estar pasando noches oscuras. Puede pasar tiempos amargos, tiempo en que no ve la respuesta. Pero lo único que encuentro en este pasaje, que tenemos que confiar en la palabra del Señor y sus promesas, porque esas son fieles y verdaderas. Este hombre principal confió en la palabra del Señor. Este texto, a diferencia de lo que él tenía en su boca, 2 veces muerte, este texto nos habla 3 veces de vida. 3 veces. En el versículo 50 dice, Jesús le dijo, tu hijo vive. En el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. En el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora del milagro en la que Jesús había dicho, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Esa era la promesa del Señor sobre este hombre. ¿Y hay promesas de Dios sobre su vida? Amén. Hay promesas de Dios. Está la palabra del Señor como promesas para su vida. Esto no es un autoconvencimiento, amados. No pensemos que lo que pedimos, como nosotros queremos, lo vamos a recibir. Nosotros le damos las condiciones a la respuesta del Señor. Cuando se solucione este conflicto, cuando se solucione esto, cuando retorne esta persona, cuando reciba esto que necesito, cuando se sane, ahí sí, ahí voy a ver el poder de Dios. Y Dios dice, no, yo estoy trabajando en ti, estoy trabajando en tu corazón, estoy trabajando en tu vida espiritual, porque tengo propósitos de bien contigo. Hermano, hermana, Dios tiene propósitos de bien con usted y Dios está trabajando, fortaleciendo su fe en las promesas del Señor. Por eso que nos unimos a Job y decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé es conocimiento, eso es la promesa, yo sé que mi Redentor vive y aunque mi piel se deshaga, con estos mismos ojos voy a ver al Señor. Esa es la promesa del Señor. Yo no sé por qué camino el Señor lo está haciendo transitar y qué tan duro parece este tiempo, pero sí sé que mi Redentor vive. Sí sé que descanso en las promesas del Señor, que mi vida está segura en sus manos y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Porque descanso en su palabra, descanso en sus promesas, descanso en la vida que Él ha dado para mi alma. Porque no tengo fe en el poder de Dios, porque sé que es real. Tengo fe en las promesas del Señor que han sido materializadas en mi ser. Y este texto termina diciendo, versículo 53, el Padre entonces entendió, que pudiéramos entender esta mañana como entendió este Padre. El Padre entendió, como se entiende, con el intelecto, no con los ojos, con la cabeza, con el cerebro, es donde está trabajando el Señor, porque Él escribió sus palabras en mi corazón y en mi mente. El Padre entendió que aquella era la hora del milagro en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y mire su Biblia, léalo usted con sus ojos, ¿qué dice ese texto? Y creyó Él, recién creyó Él. Mire dónde vino a creer. Y creyó Él con toda su casa. ¿En qué creyó? Ya no en el poder de Dios, ya no solo en las promesas de Dios, ahora creyó en la persona de Cristo. Creyó en Jesús, porque el único camino de salvación es Cristo. Creyó toda su familia. Mire, y ellos no vieron a Jesús. Jesús dijo la palabra el día anterior, pero esa palabra fue tan poderosa
que llegó a convertir una familia completa. O yo no sé qué está pasando en su vida, en su entorno, no lo sé. Pero sí algo puedo decirle, que la fe no es un salto al vacío irresponsable. La fe es una certeza sólida en la palabra del Señor. Mis palabras son espíritu y vida, dice el Señor. Esta mañana yo le animo, amado, yo le animo a que tenga fe en la persona de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Él tiene el control de su vida y Él sabe lo que le hace bien a usted. Él sabe lo que usted necesita y Él sabe a dónde lo va a llevar. Él sabe cómo va a bendecir a su familia, cómo va a bendecir todo lo que le rodea. Hay cosas que son inexplicables, pero Él sabe cómo lo va a hacer. Tenga confianza en la persona de Cristo. Tenga confianza en la persona de Cristo. Él traspasa el tiempo y el espacio y Él hará misericordia porque Él es un Dios de amor.